encontramos una alternativa y entonces este video yo sé que va a ser de mucho provecho para las familias que están en este proceso de alfabetización con niños bilingües, porque es uno de los temas que de verdad más me preguntan. Ujú. Y por eso exactamente cuando nosotras hablamos, yo dije, ay, ella es la persona perfecta porque Ujú. Gracias. este no ha sido como mi fuerte, especialmente con niños, porque Ujú. yo he trabajado como profesora de segunda lengua por más de 16 años, pero con adultos. Entonces, ese ha sido mi enfoque y am, por eso para mí era tan importante hablar contigo, porque, o sea, las bases que yo tengo no se comparan al conocimiento que tú puedes tener y la experiencia, y eso es exactamente lo que hace que sea rica esta conversación o va a ser. Entonces, para empezar, les quiero presentar a Amelia. Ella es lingüista y docente, pedagoga, no, psicopedagoga, ¿verdad? Ujú. Sí, Sí. Has trabajado ya con niños multilingües por sí. más de 10 años, ¿no? Mucho tiempo como... Ujú. ¿Tu enfoque ha sido profesora de español como lengua de herencia? O cuéntame un Las poquito de esa dos, parte de la... lengua de herencia y lengua extranjera, sí. Bueno, pues yo empecé a enseñar, siempre he enseñado en el extranjero. Empecé a enseñar en Inglaterra y hace ya 10 años nos mudamos a Singapur. Y aquí en Singapur, para las personas que nos vayan a oír, para los que no conozcan, Singapur es un centro neurálgico muy importante, ¿sí? Donde hay, bueno, donde conviven muchísimas personas de muchas nacionalidades y entonces los colegios, la mayoría son, bueno, colegios locales, colegios internacionales y en los colegios internacionales, por ejemplo, en el mío tenemos más de 80 nacionalidades, Wow. lo que todas las lenguas que esto conlleva, ¿no? Ah, Ujú. entonces, fue aquí cuando yo me encontré con el perfil de hablante de español de herencia o como los llamamos nosotros, near native o falsos nativos, ¿no? Ujú. Entonces, es el grupo de alumnos que son hijos de padre, madre o padres de habla española, pero que no han estado escolarizados nunca en español. Entonces, Mm. oralmente se defienden como tú y como yo, hablan perfectamente, pueden pasar por nativos, pero obviamente tienen una serie de necesidades muy específicas, ¿sí? Con este Mm. grupo de alumnos no se puede aplicar metodologías enfocadas a la enseñanza de la segunda lengua, como si fuera segunda lengua extranjera, pero tampoco se pueden seguir métodos enfocados a alumnos que estudiarían el español Nativo. como primera lengua, ¿sí? Como si Ujú, estuvieran en su país de origen, ¿sí? ujú, ujú. Entonces, bueno, así fue como empecé un poco mi andadura con el tema de la lectoescritura en contextos multilingües, ¿sí? Ay, qué bien, excelente. Sí, qué interesante. Yo estaba leyendo un libro de Colin Becker, tú sabes que es un lingüista, él se ha enfocado mucho en los procesos también de lectoescritura y políticas lingüísticas familiares. Y daba muchos ejemplos de niños. em, que crecieron como monolingües, ¿verdad? Crecieron en Latinoamérica, emigraron, por ejemplo, a Estados Unidos Ujú. y todos pensaban, bueno, no habla inglés, no, ha estado tal vez un mes en la escuela, no habla inglés y pues daban por un hecho que tampoco podían leer en inglés, ¿verdad? Y mucha fue la sorpresa en muchos de los casos, no en todos, que después de un par de meses estos niños que parecía que no hablaban Ujú. ni leían y menos leían, ah, leían perfectamente también en inglés. Ujú. Entonces, de ahí salió como un estudio y empezaron a ver, pero ¿cómo es esto? Y entonces de ahí viene, ¿verdad?, la importancia también de la alfabetización en la primera lengua. Y de esto quiero que después toquemos Ujú. más este tema porque es uno de los miedos más grandes de las familias. Ay, Rebeca, pero es que si empiezo con español, después cuando entre a aprender alemán, en mi caso con las familias latinas aquí en Alemania, entonces
se le va a hacer un enredo o entonces se va a confundir y no va a aprender bien el alemán, lo cual la ciencia lo Ujú, refuta, ¿verdad? ujú, ujú, todo lo Al contrario, 100%. sí. Sí, y entonces, pero bueno, para ir ya al punto, digamos, de las preguntas más importantes que las familias nos han hecho, la primera que tengo es cómo empezar, qué métodos existen Ujú. para introducir la alfabetización en niños bilingües o multilingües. Ok. Ujú. Bueno, lo primero de todo es comprender que la lectoescritura no es innata. ¿Ah? Nosotros no nacemos en nuestro cerebro con un circuito ya predispuesto a aprender a leer y escribir. ¿Ah? Por el Ujú. contrario, por ejemplo, pues al desarrollo del el lenguaje El oral lenguaje. o sí, cualquier tipo de desarrollo motor, ¿sí? Entonces, la lectoescritura se debe enseñar y se debe aprender. ¿Ah? Ujú. Partiendo de esto y con esta base científica de base, es importante ver que hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir antes de, idealmente, comenzar con la lectoescritura, ¿sí? Y estos requisitos pues, son de corte biológico, ¿ah? Ujú. De espacio temporal, psicomotrices, de discriminación de sonido. ¿No? Si quieres podemos Ujú. hablar un poquito más de estos temas, ¿no? De cómo funciona el cerebro Ujú. más adelante, pero yo básicamente quiero dar la idea a las familias de que antes no significa mejor. Ujú. Que nosotros Ujú. tenemos que actuar como acompañantes, ¿sí? Ujú. El niño solo, su propia curiosidad nos va a guiar en este proceso de la lectoescritura, ¿sí? Ujú. Entonces, en el contexto multilingüe, ¿no? Esto es un poco, esto se puede aplicar también en el contexto monolingüe, pero en el contexto multilingüe, Ujú. lo más importante, yo creo, sabiendo que hay lenguas transparentes y lenguas opacas, ¿sí? Una lengua Ajá, sí, sí, cuéntanos. una lengua Bueno, yo transparente. tengo una idea, pero Sí, 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 sí. Claro, una lengua transparente sería, por ejemplo, el español. ¿Ah? Es decir, un grafema se corresponde siempre con el mismo fonema, ¿no? Por así decirlo, un sonido se representa siempre o casi siempre de la misma manera, ¿sí? con la Eh, misma letra, con la dices. misma O sea, letra. para que entiendan que es grafema. Esto es, sí, efectivamente. Ujú. Mientras que hay otras lenguas como el inglés o como el francés Francés. que son opacas. Entonces, el cerebro, al leer estas lenguas, sigue vías diferentes. Mm. ¿Sí? Ujú. Pasa igual, por ejemplo, si ya nos vamos a las lenguas como pues, chino, pictogramas, ¿no? Japonés, Ujú. pues obviamente ahí entran otros componentes en juego, ¿no? Ujú. Ah, pero sí, esto es importante, ¿sí? No sé si hablo un poquito más de cómo lee el cerebro. Sí, sí, claro, porfa, sí. Venga, igual me voy a poner un poquito así geeky, pero bueno, la verdad es que es muy interesante, ¿sí? Entonces, Sí, sí. cuando nosotros vemos el grafema, ¿sí? Nuestro cerebro, primero, es la parte del hemisferio izquierdo el que se encarga de la lectoescritura, ¿sí? Ujú. Pero el Ujú. hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho deben trabajar juntos en la mayoría de las ocasiones cuando leemos, ¿vale? ¿Por qué es esto? El hemisferio izquierdo se dedica a lo que es la lengua, ¿sí? Oral y escrita, ¿sí? Es la parte más Ujú. científica, por así decirlo. Mientras que el Ujú. hemisferio derecho se encarga de la parte de las emociones. Entonces, cuando Ujú. leemos necesitamos tener a los dos hemisferios integrados porque necesitamos acceder al significado de lo que leemos. Entonces, el hemisferio derecho, la parte de las emociones, nos va a ayudar con el contexto, ¿sí? Ujú. O con Ujú. esa Ujú. representación visual de lo que leemos, ¿vale? Ujú. Ujú. Ay, me encanta eso ahí. Claro. Me suena como a Saussure y el signo Sí. lingüístico. Entonces, Ajá. cuando el cerebro pues se enfrenta a un grafema, ¿sí? O a una letra, por así decirlo, el primer paso es siempre seguir por la vía subléxica. Entonces, esta vía subléxica lo que quiere decir es que el cerebro, por ejemplo, si vemos la palabra mesa, el cerebro va a hacer m, e, s, a, mesa. ¿Sí? Ujú. Va a intentar Ujú. decodificar cada una de las letras, de Letras. las temas que ve. Ujú. Entonces, este proceso obviamente es más, no complejo, es más largo, ¿no? Normalmente
bueno, para lectores competentes no utilizamos siempre esta vía, ¿sí? Pero es la que siempre se utiliza o la que se debería utilizar cuando se está empezando a leer y a escribir. También tenemos la segunda vía, que es la vía léxica, que es aquella con la que simplemente con un golpe de vista, ¿sí? Yo veo la palabra mesa, el cerebro puede acceder directamente al significado. Ajá. Al objeto, imaginarse el objeto. A imaginarse el objeto, esto es, ¿sí? Entonces, esta vía se utiliza con las lenguas opacas. Claro, porque no se puede fragmentar, en la mayoría de los casos no se pueden fragmentar las palabras que leemos dentro de esta lengua, ¿sí? Ya. Vale. Entonces, hablábamos, no sé, me he empezado a enrollar. Hablábamos no, pero para resumir, estas dos partes serían la parte léxica, o sea, una forma, approach léxico, sí, un enfoque, o un enfoque, digamos, del grafema, o ¿cómo se llama el otro? Sí, fonema. Fonemas, ok. Centrado en la relación entre el fonema y el grafema. ¿Vale? Okay. Vale. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de querer acompañar a nuestros hijos en la lectoescritura, en el proceso de lectoescritura. Estoy pensando, el alemán es una lengua transparente. Transparente claro. Es, creo. Sí. Entonces, en este caso, cuando se está, en tu caso, por ejemplo, que es el español y alemán, tu niña va a poder relacionar muchas de las consonantes, de los sonidos que ella aprende, y estas relaciones se traducen en conexiones neuronales, y esto es súper beneficioso para nuestro desarrollo cognitivo, ¿sí? O sea que derribemos este mito de que se van a confundir. No, en la mayoría de los casos, sobre todo cuando las lenguas vienen de la misma familia, es todo lo contrario, se van a beneficiar de ello, ¿sí? Y cuéntanos en un caso de español e inglés, por ejemplo, una lengua transparente y una opaca. Sí. Un caso como, ¿cómo se haría o cómo? O sea, ¿cuál sería el enfoque que tú usarías, por ejemplo? Sí. Bueno, esto enlaza bien con el siguiente punto del que quería hablar, y es la concienciación fonológica. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros aprendemos a leer y a escribir, sí seguimos con esta vía subléxica, ¿sí? De primero aprender los fonemas y aprender qué fonema se relaciona con cada grafema. Vamos a desarrollar una capacidad de manipular los sonidos, ¿sí? Que es lo que se llama como la concienciación fonológica. Por ejemplo, si tenemos la palabra mesa, ¿sí? Sabemos que mesa está compuesta por m, e, s, a, mesa, ¿sí? Lo que yo aconsejo siempre a los padres es que antes incluso de coger un lápiz, y sobre todo también funciona con lenguas transparentes, lenguas opacas o incluso con las dos lenguas que sean transparentes, es trabajar o más bien jugar con esta concienciación fonológica. Y es que la investigación nos da el visto bueno o nos da la razón en este sentido, ¿sí? Porque es un aspecto que no se trabaja casi nunca en las aulas y es de suma importancia. Fíjate que sí es importante que utiliza no solo el hemisferio izquierdo, sino también la parte del córtex, ¿sí? Que es la parte frontal, frontal. Sí, la parte que se dedica a la ejecución, la parte ejecutiva de nuestro cerebro, y es una de las partes que tarda más tiempo en madurar. ¿Sí? Entonces, pero en los multilingües. Ay, perdón, ¿sí? Sí, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, se pueden hacer muchos juegos relacionados con este tipo de concienciación fonológica. Por ejemplo, veo una palabra que empieza por P. Ok, en lugar de decir el nombre de la letra, porque realmente los estudios nos dicen que aprenderse el alfabeto, cuando se está aprendiendo la lectoescritura, en un primer momento no es muy útil. Y de hecho, pues igual nos sirve para buscar palabras en el diccionario, ¿no? O pero para aprender y escribir es mejor centrarse con los sonidos. Sí. ¿Qué más? Se pueden hacer ejercicios de, por ejemplo, de palabras encadenadas, ¿no? Si yo digo mesa,
Ok, una palabra que empiece por sapo. ¿Ah? Otra palabra que empiece por po, lo que sea, ¿vale? Pozo. Ujú. Esto es. Incluso hay incluso canciones, ¿no? No recuerdo ahora mismo cómo es en español, es ¿cómo era en inglés es I want to eat apples and bananas, ¿no? Pues esta frase Ah, viene de una canción, se puede cambiar las sílabas, ¿no? Y decir I wanna eat apples and bananas, ¿no? Intentar que el sí. niño juegue primero con este tipo de actividades, ¿sí? De Mm. manipulación de la lengua antes realmente de empezar con la lectoescritura, ¿sí? Ay, qué bien, qué buenos esos tips. Sí, Que bueno, yo creo que todas las lenguas tienen alguna o algunas canciones que se usan siempre, por ejemplo, en la de la hormiguita en la la amiguita que, ay, que me está haciendo cosquillitas, es la esta típica, es, digamos, en español. O no me- en alemán existe una que se llama Drei Chinesen mit dem Kontrabass, es como los tres chinitos con un contrabass que ajá, tocaban el contra. Y esas también se hacen todas las vocales. Ay, qué ujú, bonito. Y entonces eso es como un primer paso ujú. que tú dices que o sea, le ayudaría al niño a empezar a Muchísimo. desarrollar. Sí, muchísimo, sí. Además, esto está enfocado un poco a cuándo empezar, ¿ah? Eh, Ujú, y es un tema que, bueno, en contextos monolingües las comunidades educativas no se ponen de acuerdo. O bueno, ujú, puedes encontrar ujú. diferentes situaciones, ¿no? Sí. En España o en Singapur se quiere acelerar mucho el proceso de la enseñanza, de la lectoescritura. En etapa preescolar ya empiezan Ujú, muchos centros, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros países como Alemania o como ujú. países de Noruega, Europa, ¿sí? escandinavos, no. Esto es, hasta los 6, 7 años la enseñanza está basada en el juego, en la exploración. Ujú, Y la ujú, lectoescritura vendrá después. ujú, Y de hecho, ujú, hay estudios que nos dicen que no por aprender antes van a aprender mejor bueno, o van a tener una cierta ventaja con respecto a los que aprenden más tarde, ¿sí? Es ujú. casi incluso, se puede dar incluso la situación contraria, y es que los niños no estén motivados y bueno, Sí, mi marido es profesor y esa es una de las cosas que él más ve Ujú, en los estudiantes pequeños. Bueno, él está más encargado de los estudiantes grandes, pero uno que otro grupo que ha tenido, él ve exactamente eso. Los ujú, que ya vienen y entran y saben mucho, se ujú, aburren muchísimo. Y entonces es para ellos, por un lado, para los profes, un poco como carga, porque ya no saben ni qué darles a esos ujú. estudiantes, y para los estudiantes también no es nada bonito ser ahí como, ay, sí, esto ya lo sé, qué aburrido. Y eso es algo que yo trato siempre de decirle a las familias con mucha sensibilidad, porque Ujú, yo sé que muchos padres de familia lo quieren hacer todo con es una ujú, muy buena intención, ¿verdad? ujú. Pero yo siento que llega que nos saltamos etapas y, por ejemplo, mira, yo ahora, yo te decía a ti, mi hija con 5 años y hasta ahora que yo estoy viendo que ella tiene mucho interés, Ujú, estoy introduciendo este tipo de actividades con ella en español, pero en el kinder me dijeron, no lo tiene que hacer en alemán solamente vamos a practicar los números. En ujú, alemán va a entrar a la escuela y va a aprender digamos, la lectoescritura, pero ujú, ustedes no tienen que hacer nada, así no, ujú. casi advertidos, ¿verdad? Sí, Pero bueno, igual si ella tiene interés y por el interés que muestra, yo lo estoy haciendo en mi lengua. sí, y Pero ujú. Es lo mejor que pueden hacer las familias, ¿sí? Realmente basarse en el interés como en todo, ¿no? En el interés ujú, bueno, como en todo, en este en este contexto de multilingüismo, ¿sí? Todo nace ujú, de las familias, pero tenemos que estar guiados por
Sí, por su motivación, ¿no? Por ejemplo, pues si el niño se interesa más por las letras, por los sonidos, o quiere escribir un WhatsApp a la abuela, o quiere, no sé, escribir mensajes secretos con alguien que hable su lengua, ¿sí? Pues utilizar estas pequeñas oportunidades, ¿sí? Para ir introduciendo poco a poco. Pero tampoco queramos abarcar toda la lengua, ¿sí? Los niños saben y de hecho, si ya han tenido acceso a otra lengua, ¿sí? O si ya han tenido acceso a decodificar, no simplemente, no me refiero a poder escribir, ¿no? Como en el caso de tu hija, pero sí decodificar algunos sonidos, ¿sí? Si saben representarlo, van a poder hacerlo, aunque lo hagan mal, ¿sí? En un primer momento, pero es esa intención la que yo creo que se tiene que potenciar. Sí, sí, perdón, yo te interrumpí, pero tú estabas en el tema, bueno, vimos ya hasta ahora el cómo, o sea, el cuándo empezar Sí, y el cómo empezar. Estábamos sí. en los métodos, ¿verdad? Y nos estabas explicando. ¿Quieres todavía terminar algo más Sí, de ahí? sí, bueno, yo me he centrado un poco en la concienciación fonológica porque es lo que las familias pueden trabajar, ¿sí? Bueno, no es conveniente agobiarse, no es conveniente ponerse metas, todo de una manera más natural va a fluir mucho mejor y el aprendizaje va a ser significativo, ¿sí? Entonces, obviamente sí hay muchas maneras de enseñar la lectoescritura. Este es el enfoque fonológico. Hemos hablado también del el enfoque global, que es el de ver una palabra y directamente hacer que el niño, con un solo golpe de vista, reconozca la palabra. Ahí estamos utilizando la memoria, ¿sí? Para aprender para seguir ese tipo de métodos, que no es conveniente en un primer momento, ¿sí? Esto es lo que la ciencia nos dice. Luego, dentro de este espectro, ¿no? Entre empezar con las fonemas, grafemas y el método más global, pues tenemos el método silábico, ¿no? Empezar con las sílabas y el de las letras, que es el que seguro el que nosotras dos hemos aprendido, con el que hemos aprendido a hablar, ¿no? La M con la A, ma. Realmente está visto que puede provocar más confusión, ¿sí? Porque el niño cuando va a ver la letra M va a decir M, no va a decir M, ¿sí? Entonces, hoy en día se apuesta más por el método fonológico en un primer momento. Una vez que hemos hecho esto, pues igualmente hay muchas maneras de trabajar o acompañar en el proceso de la lectoescritura que no impliquen coger un lápiz, ¿sí? Sabemos que, y esto está en línea con la filosofía Montessori, que a las dos nos gusta mucho. Pero, sí, cuando integramos nuestros sentidos, vamos a aprender mejor. Entonces, en un primer momento podemos pedir a nuestros niños que tracen las letras. Yo he trabajado, por ejemplo, con cartillas en los que ponemos la letra con lija. No sé si se dice papel de lija. Sí, Sí, sí. papel de lija. Vale. Papel de lija y entonces ellos pueden trazar las letras, ¿sí? En un primer momento. O, por ejemplo, pues ofrecer un recipiente con azúcar o con... Sí, eso te iba a decir, con azúcar es como lo he hecho yo. Esto es, sí, y ellos pueden trazar las letras o incluso, no sé, para quien quiera ser más creativo, pues puedes coger, pues no sé, cartón, dibujar la letra del nombre de su hija y con un coche, con un juguete, pues puede repasar las letras, ¿no? Qué lindo. Entonces, se puede hacer este tipo de ejercicios. Otro tipo de ejercicios que se pueden hacer es de enlazar el fonema con el grafema, ¿sí? O bueno, más bien, perdón, no el fonema con el grafema, sino identificar grafemas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, letras, ¿sí? Letras, pero hacerlo de una manera lúdica, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se me ocurre utilizar vasos de plástico, ¿sí? Poner una torre de vasos de plástico y en cada vaso voy a poner una letra, ¿sí? Voy a decirle a mi niño, ok, ahora con el balón vas a darle a la letra M. Entonces, él al sonido M puede, ¿no? Incluir este tipo de actividades más lúdicas. O, por ejemplo, todos tenemos no sé, ¿cómo se dice? Una piscina de bolas, ¿no? Pues en la piscina de las bolas podemos poner el nombre de
o sea, podemos dibujar una letra y pedirle al niño, ¿puedes buscarme el sonido pf? Y buscarlo, ¿no? Está ese tipo Qué de... bien, qué bonitas actividades, sí. Y otro Y que se me ocurre, ay, perdón, ya no, está. no, con qué edad estás pensando, o sea, qué, qué edades aproximadas? Aproximadas. Se habla de edades Te, aproximadas porque realmente lo de la edad no influye en el tema de la lectoescritura, ¿sí? O no debería ser un criterio que influya, ajá, ¿sí? ujú, Pues yo, desde que el niño empieza en preescolar, ¿sí? Desde ujú, los 3 años, pero incluso si antes el niño siente ese interés por conocer las letras, ¿por qué no? ¿Sí? ujú, ujú, Siempre que se utilice este enfoque lúdico, ¿sí? Porque ujú, sabemos que a través de la emoción, que va a ser el catalizador del aprendizaje, pues ujú, van a aprender de una manera más efectiva, ¿sí? claro, Sí, entre los 3 y los 7 años. En realidad es que ujú. no No hay, conveniente sí, poner un límite, ¿sí? ujú, ujú, sí. Y otra actividad que se me ha ocurrido también, antes de que se me olvide, es en Montessori creo que se llama la caja de los sonidos, la caja de los sonidos. Y básicamente consiste en reunir una serie de objetos, ¿no? Dentro para el niño, para que el niño manipule y decir, ok, puedes agrupar los objetos que empiezan con P, ¿no? O los objetos que empiezan por M. O, no sé, por ejemplo, si tenemos juegos, por ejemplo, mi hija tiene muchos juegos de animales. Vamos a agrupar Ujú, los animales que empiecen por M o los animales que empiecen por la letra que sea, ¿sí? Y entonces, así, pues se puede jugar también, ¿no? Montessori lo que ujú. decía, la caja de las letras es como una cajita con muchos cajones y cada cajón representa un sonido. Cuidado, no una letra. Por ejemplo, la B y la V están dentro del mismo cajón, ¿sí? Ah, qué bien, ajá. O la C, Q, K están dentro del mismo cajón. Entonces, dentro de ese cajón tienen objetos pequeñitos que representan pues una palabra, ¿sí? Y entonces, pues, Ah, sí, y pueden jugar bueno, con todos estos recursos, ¿sí? Agrupando o incluso también se puede hacer sílabas, ¿no? Poner, por ejemplo, en un recipiente los objetos que representen una sílaba o 2 sílabas, ¿no? Y se puede hacer con palmas, ¿no? De manera más visual ujú, para que ellos aprendan qué es este concepto de sílabas, ¿sí? ujú, ujú. Buenísimo, sí. Y yo lo veo que, bueno, mi hija va a un curso de español para jugar, de Sí. niños de español con lengua de herencia, y estos son los tipos de juegos que Ujú. les ponen ahora a los más grandecitos. Sí, Sí, y estupendo. está buenísimo, me encanta. Y ahora, con la pandemia, Ujú, a muchos de los padres de familia les ha tocado la alfabetización y la escolarización en casa. ujú, Y yo sé que esto ha sido, bueno, para muchísimas familias todo un reto, ¿verdad? Porque una de las preguntas que más me llega son, Rebeca, pero es que no es mi lengua ujú, materna. ¿Cómo ujú, voy a hacer, cómo voy a enseñarles yo una lengua que no domino 100% o otros que sí la dominan, pero ujú, que no se sienten cómodos o no saben cómo, porque no tuvieron ni ellos mismos la experiencia de aprender? O sea, si yo me pongo a pensar cómo fue mi experiencia como niña monolingüe en español, yo me acuerdo solo de Paco y Lola, mamá amasa la masa, y ese libro, ¿verdad? De seguir las sílabas y eso, pero es difícil. Y entonces, en ujú. estos casos, ¿qué se recomienda? Primero una lengua, después la otra, las dos lenguas al mismo tiempo. ¿Cómo se hace con los niños bilingües o multilingües? Ujú. Bueno, en primer lugar, siempre contar con la ayuda del profesor, yo creo. Eso es vital, ¿no? Y Ujú. que ellos les orienten qué tipo de actividades tendrían que hacer en casa. Eso para empezar. Permí- Y luego, Permíteme un momento, perdón, voy a traerme el agua. Es vale, que no aguanto la sed. tranquila, Ya. tranquila, no te quedes sin sed. Sí, Dime, dime. sí, cuando no sepamos, pedir ayuda siempre.
¿vale? Ujú, Y en ujú. segundo lugar, sobre si se mezclan idiomas o no, sí, sí que se pueden mezclar idiomas. De hecho, en sistemas bilingües es lo que se hace, ¿no? Un día se escribe o se aprende en un idioma y otro día se aprende en otro. O por las mañanas se aprende en un idioma y por las tardes en otro, ¿sí? Ah, Eh, pero no las dos al mismo tiempo. no, Era también. Ujú. en los sistemas bilingües está bien diferenciado. Ah, Entonces, ok. depende de la dinámica familiar. Si el niño ya sabe leer y escribir en la lengua materna, claro que se puede continuar con ella. Si Mm, requiere ayuda en la lengua de la escuela, nosotros, si somos capaces de proporcionársela, por supuesto que se la podemos proporcionar, ¿sí? Pero siempre que esté ujú. bien diferenciado. ¿Ah? Intentar no mezclar. Aunque en el momento de, por ejemplo, de comprensión, sí que se pueden relacionar conceptos con la lengua materna, ¿sí? Ujú. Ay, sí, que de ahí tengo una pregunta, de una vez Sí. te la doy, que una mamá me dijo que el niño de ella mezcla las letras con el Ujú, referente de la otra lengua. Por ejemplo, dice A de manzana ujú. o O de pulpo, ¿verdad? Entonces, A de apple Sí, O de octopus, ¿qué? ya. Y qué bueno que me hagas esta pregunta porque vuelve al tema de concienciación fonológica, ¿sí? Ah, Claro, no puede ser O de pulpo, porque pulpo empieza por P, ajá, octopus empieza por O, pero ajá, pulpo empieza por P, ¿no? Entonces, antes realmente de empezar a escribir, trabajar esto, ¿sí? Es muy ujú. importante, ¿sí? Y es algo que tiene muchísimo peso y, como he dicho antes, yo, desde mi punto de vista, no se le da la importancia que se le debería dar. Cierto. Fíjate si es importante, me viene algo en la cabeza, y aquí está relacionado también con mi faceta o con mi labor de psicopedagoga, que es que a través de esta concienciación fonológica se puede empezar a ver de una manera temprana cualquier tipo de dificultad en el aprendizaje, ¿sí? Siempre se Mm, puede ayudar, ¿sí? Y obviamente, bueno, que el niño tenga dificultad hasta los 7 años no hay problema, no hay problema, está dentro de su proceso de aprendizaje normal, ¿sí? ujú, ujú. Pero esta concienciación fonológica es un primer paso también para ayudarnos con la detección precoz de cualquier tipo de dificultad en el aprendizaje. Sí. Qué bien, qué Ujú, bien. Sí, eso es muy bueno que lo digas. Para seguir con la línea de no saltarnos las ujú, etapas, ¿verdad? completamente. Eh, Ujú, también yo veo, por ejemplo, que aún la posición, ¿verdad?, del niño para coger un lápiz, ujú, hay edades que no les da ujú. todavía la motriz o ¿verdad?, la capacidad física para cogerlo como se debe de coger. Sí. Y esto ha sido un ejemplo que he visto, em, donde se empieza tan temprano Ujú. con esto, que yo no sé, cada uno debe respetar esas cosas, pero yo pienso que sí, ahí yo digo: "No, hazlo de otra forma". Si no puede tan siquiera coger bien el lápiz, entonces, como decías tú, con el azúcar, con el carrito, siguiendo las, ¿verdad? Y esas son las estrategias que yo sé que van a ser oro para las familias que vean este video, y te agradezco un montón por Estupendo. por sí, perdón, ya, Nada, un nada, poquito. no, un poco ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Ah, ok. Bueno, sí, podemos hablar un poquito más de todo lo que es el desarrollo psicomotor, ¿no? Y lo que venías diciendo al hilo pues, del saber coger el lapicero, Ujú, de intentar acelerar ese proceso, ¿sí? En realidad, todo se debe seguir un orden y no se deben saltar o acelerar etapas, ¿sí? ujú, Am, Desde que somos bebés, ¿sí? Se debe propiciar el movimiento libre, ¿sí? ujú. Por ejemplo, el hecho de que un niño gatee es la primera vez que se va a desarrollar esa coordinación oculotáctil, ¿sí? Que es la que Ujú, también nos va a servir para escribir.
¿sí? Mm, ¿Qué más cosas? Por ejemplo, en todo lo que es las habilidades espaciotemporales están relacionadas también con la lateralidad del cerebro, ¿sí? ujú, El ujú, hecho de ser diestro o zurdo, ¿no? Para entendernos, ¿no? ujú. Pero esa lateralidad también es la que nos va a ayudar a distinguir una P de una Q o una D de Mm, una P, ¿sí? mm, qué bien. Sí, sí. Y al hilo también un poco esto como curiosidad. Aquí, claro, aquí hablamos de investigaciones de ciencia pura, pero cada uno se puede aplicar, se la puede aplicar o no, ¿no? Ujú, Estas investigaciones, ¿sí? ujú. Ah, Antes hemos hablado de la importancia de integrar el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿sí? Los dos funcionan, los dos trabajan cuando aprendemos la lectoescritura. Eh, el organismo que se encarga de integrar estos dos hemisferios se llama el cuerpo calloso, ¿sí? Ujú, Y ujú. el cuerpo calloso madura, dicen, no recuerdo quién era el autor, Autor. pero madura y suele coincidir con la dentición, el cambio de dentición, es decir, cuando los niños cambian los dientes, Ah, alrededor de sí. los 6, 7 años. Vea, ves qué interesante. Sí, Ujú. sí, sí. Entonces, Todo tiene conexión. respetando sus tiempos, Ujú, el niño va a llegar allí, ¿sí? No tiene ningún ujú, sentido acelerar. ujú, ujú. Qué bien esto que dices. Sí, muy interesante. Ay, gracias, Amelia. De verdad, yo estoy aquí como absorbiendo todo tu conocimiento. Me Bueno, encanta. Qué dicha. Mira, enseñar entonces, o sea, al introducir la alfabetización, cuando ya tomamos en cuenta todo este proceso, ya vemos que los niños están en el tiempo y bueno, pues ya están en un proceso de escolarización. em, ¿Cómo entonces sería la mejor estrategia? O sea, siempre tener como un horario para cada lengua. Por ejemplo, decir, como tú dijiste, tenerlo muy claramente separado, o sea, este es el ujú, tiempo para aprender alemán, ujú, vamos a practicar el alfabeto en alemán o lo que sea, los sonidos en ujú, alemán y va a ser el tiempo para español. ujú. El material, y así tú crees que eso si no está bien hecho, puede confundir al niño? ¿O qué crees que los padres tengamos que tomar en cuenta específicamente en estos momentos donde ya sabemos que están preparados, que tenemos que enfrentar esto en casa porque no hay de otra? Ujú, Y cómo hacerlo de la mejor manera y de una vez que dejes claro eso de que no se van a confundir, porque ujú, como todo el multilingüismo es uno de los miedos más grandes. ujú. eh, Tal vez si nos dices ahí un par de estrategias. Vale, pues nuevamente depende de la estrategia de la dinámica familiar, ¿sí? Si nosotros, porque nuestro hijo nos lo pide, queremos darle un enfoque más académico, pues obviamente sí, hay muchos manuales, hay muchos métodos que se pueden aplicar, ¿sí? Aunque quizás este no sea, bueno, el método más divertido, ¿sí? Si Ujú, no se sigue este enfoque más tan académico, pues es encontrar realmente una excusa para escribir y leer que le motive, ¿no? Lo que hablaba antes, ¿no? Vamos a ujú, escribir un WhatsApp a la abuela, ¿sí? O vamos a escribir una carta. ¿Ah? Eh, ujú. yo creo que esto es... Pero empezamos con el trazo, perdón, ¿Perdón? ¿Cuándo? que empezamos con el trazo, o sea, cuando ya el niño coge el lápiz y así, tú recomiendas entonces empezar con el trazo de las letras. Cuando el niño esté preparado, sí, 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 claro, Ujú, claro. Y si de hecho, si ya lo está haciendo en el colegio, pues nuevamente les va a servir para conectar con la lengua de casa, ¿sí? ujú, Y ujú. aunque obviamente va a haber confusiones en un primer momento, ¿sí? Va a haber más Ks que Cs en español, Ajá, ¿correcto? ajá. Pero, como digo, esto no debería asustarnos, sino todo lo contrario. Quiere decir que el niño está conectando conceptos, que está transfiriendo contenido, ¿sí? Ah, Ujú, y entonces, bueno, pues si
Si no escribe de la manera correcta, pues se corrige, no, en español se dice así y ya está, ¿sí? Sí. Sí, yo esto es lo que recomiendo. Luego, claro, siempre, pues como a tu niña imagino, pues sí que hay clases de español para nativos o como lengua de herencia. Si no podemos encontrar esto, tenemos opciones online. Que sí que lo que pueden hacer es, lo que hacen realmente es reforzar lo que se está enseñando en casa. ¿Ya? Aunque tampoco deberíamos solo confiar la enseñanza de la lectoescritura en este tipo de clases que suele ser semanal. Sí, eso te iba a decir, que si acaso van dos máximo, 2 veces a la semana. Sí. Sí, pues es encontrar esto, por ejemplo, si a tu niña le gusta cocinar, pues vamos a buscar una receta, ¿sí? Vamos a leer esta receta y vamos a cocinar, ¿sí? Yo creo que esto, encontrar realmente finalidades que sean significativas para los niños es mucho más beneficioso que seguir, desde mi punto de vista, seguir un programa académico en casa, en un contexto familiar. Pero bueno, también hay familias que hacen el homeschooling, ¿no? Que enseñan en casa. Entonces ahí, claro que tiene que haber una estructura en funcionamiento y ahí ya se deben seguir otras estrategias. Como dato también, yo sé que hay sistemas escolares, creo que era con niños argentinos, creo que es, que ofrecen la primaria, por ejemplo, a distancia, ¿sí? Y entonces se puede hacer la primaria a distancia. En España no estoy segura de que se pueda hacer. Igual ahora con todo el tema COVID, pues igual... Casi que todas las escuelas están... Sí, igual se ofrecen más opciones a distancia, sí, pero yo recuerdo de niños que he tenido que han seguido la primaria a distancia. Y entonces, pues lo hacen con las familias. Te tengo una pregunta antes de que se me olvide. En el caso de, bueno, dos en realidad. Una tiene que ver con los niños que se escolarizan primero en una lengua, o sea, que crecieron tal vez como niños bilingües sucesivos, es decir, que primero aprendieron entonces una lengua en casa y tal vez hasta se les alfabetizó en esa lengua en casa. Y cuando quieren, o sea, cuando el niño empieza la escuela o la alfabetización en una nueva lengua o una segunda lengua, que puede ser que entienda, puede ser que todavía no entienda, puede ser que hable o no hable, ¿cómo podemos los padres apoyar ese proceso en casa si no es, por ejemplo, nuestra lengua materna? ¿Qué consejos nos darías? Y ya sí también quitarles el miedo a los padres de que, ay, que si aprende español primero, y ahí está Cummings, que es uno de nuestros autores de ella, ¿verdad? En este tema. Cuéntanos un poquito de esto, específicamente también de la importancia que tiene la lengua materna en Sí, la verdad procesos. es que cada vez en el mundo, cada vez hay más niños escolarizados en un idioma que no es el suyo materno. Creo que ya estamos al 50%, ¿sí? 50% de niños escolarizados en un idioma diferente al idioma materno. Los niños, depende mucho de la edad en la que comiencen la escolarización en el segundo idioma, ¿no? Bueno, que probablemente con el tiempo se convertirá en el primer idioma, ¿sí? La lengua del colegio, la lengua de la socialización, de los amigos, y normalmente come, se come las hasta los 7 años, el niño puede adquirir una lengua como si fuera un niño nativo, prácticamente, ¿sí? Porque estamos dentro de este proceso de, ¿cómo se llama? Esta etapa de, a ver si se me va. Bueno, es una etapa en la que los niños están más abiertos. Tiene un nombre, pero se me ha ido. Es una etapa en la que los niños... periodo crítico, creo que se llama periodo crítico. Bueno, sensible, ya no se le dice crítico. Esto es, sí, no crítico. Periodo sensible, sí. Y entonces, a partir de los 7 años, sí que la lengua se aprende de otra manera, orientativamente, ¿eh? Esto siempre hablamos de orientativamente, y obviamente entran en funcionamiento a características individuales, capacidades, habilidades, etcétera, ¿sí?
Ujú. Y a partir de los 7 años sí que se ponen en marcha otro tipo de estrategias, ¿sí? De aprendizaje. Entonces, cómo podemos apoyar a nuestros hijos? Primero de todo, no dejar la lengua materna, porque la lengua materna cada vez hay más estudios que indican que el dominio de la lengua materna, de la literacy, ¿no? De la lectoescritura en la lengua materna, va a ser un gran predictor de cómo van a dominar ellos la lengua de la La escuela, segunda lengua. la segunda lengua, ¿sí? Eso para empezar. Ujú. Y segundo, pues, bueno, pues ofrecerles oportunidades de input, ¿no? De la lengua. Pues, por ejemplo, leer en esa lengua, en la lengua del colegio, escuchar canciones en la lengua del colegio, ¿sí? Quedar con amiguitos que hablen en esa lengua o hacer algún tipo de actividad, ¿no? En la que ellos tengan que explorar o que aprender cualquier cosa en esa lengua, ¿sí? Hay multitud de estrategias, pero realmente por experiencia yo creo que nuestra preocupación sería en cómo mantener la lengua materna. Al final, Ujú. la lengua del colegio es la que va a comerse, como hemos dicho antes, a la lengua materna. Sí. Entiendo los miedos, sí, sobre todo en un primer Ujú. momento, pero yo he visto casos, la verdad Sí, que yo también. Sí, 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 eso es lo clásico, ¿verdad? De la sí. lengua de socialización va a ser la lengua dominante de ellos normalmente. Ujú. Y si Sí. estamos en el proceso en el que los niños están aprendiendo la lectoescritura, Cummins, ¿no? Que las dos Ujú. lo hemos estudiado, hablaba del CUP, ¿no? Que se llama el Ujú. Common Underlying Proficiency, o sea, el dominio común de varias lenguas que subyace. Ujú. Entonces se Ujú. refiere a la parte del iceberg que no vemos, ¿sí? A Ajá. esa parte a la que acceden esas dos lenguas, ¿sí? Ujú. Dinámica, fluida y que permite que las dos aprendan y se complementen, ¿sí? Ujú. Ujú. Sí, y que el conocimiento de una se transmita a la otra automáticamente. Completamente. Sí, Ujú. completamente. Que es normal que haya confusiones en algún momento, ¿sí? Ujú. Eh, pero la verdad es que los beneficios sobrepasan, ¿ah? Ujú. Ujú. Este Y tipo. a eso iba yo con el ejemplo que di al principio de este libro de Colin Becker, Ujú, de los estudios que él ha hecho, donde hay niños de verdad que empezaron a leer en inglés también, ya después de haber aprendido a leer perfectamente en español. Y bueno, eh, hay que confiar también o sea, yo sé que es a veces difícil para los padres verlo así a primer momento como que va a salir todo y va a fluir, ujú. pero, pero la ciencia no lo respalda y yo creo que ahí ya pueden estar bastante tranquilos en eso. Uy, Sí, incluso la experiencia de países en los que el bilingüismo está más instaurado, por ejemplo, en Canadá también hay Canadá. muchísimos estudios sobre bilingüismo y multilingüismo en contexto escolar y, y sí, es posible y se lleva, vaya, que ocurre en la mayoría de los casos, ¿no? Ujú, ujú. La lengua dominante se convierta en la lengua del colegio. Y la última pregunta, ya para Sí, cerrar, porque vamos, ya estamos pero como súper. estamos por Skype, por el... Sí, sí. Em, ¿Qué pasa cuando nuestros hijos, por ejemplo, mi lengua materna es una lengua transparente y mi hija tiene que aprender una lengua opaca? ¿Influye en algo la manera en cómo yo la ayude, digamos, con el español en casa y que cuando ella aprenda inglés? ¿Qué nos puedes decir de estas diferencias cuando los sistemas, por ejemplo, o también que es otra escritura, como Ujú, en ruso o griego? ujú. ¿Cómo? Sí, ¿cómo ayudar en casa? A ver, perdón, voy a intentar un poco comprender cuál es tu duda. ¿Cómo ayudar en casa cuando las lenguas son opacas? ¿Sí? Sí, cuando, no, cuando las lenguas son de diferente Tipo, familia. sí, de Ajá, diferente sí, tipo. Pues a ver, esto yo hablo un poco por mi experiencia, ¿sí? Am, las lenguas que se estudian en un contexto bilingüe, eh, un alumno va a tener éxito si hay algún tipo de apoyo desde casa, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto niños
aprender en 3 lenguas, ¿sí? Y sin ningún problema. Y niños que con una lengua, pues les cuesta el problema o sea, el tema de la lectoescritura, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo apoyar? Es que realmente no creo que se tenga que hacer algo específicamente diferente, ¿sí? Porque las lenguas sean diferentes, ¿sí? Obviamente tenemos que buscar opciones de input, ¿sí? Ujú. Opciones en las que el niño pueda practicar esa lengua de manera oral, de manera escrita, etcétera. Pero realmente, no lo sé, no sé si te, si te estoy No, dando... pero te entiendo, porque por ejemplo me estoy imaginando una amiga que tiene griego, Sí. búlgaro Ujú, y alemán en casa, ujú. y entonces, por ejemplo, qué sé yo, que si él está aprendiendo la letra pi en griego, Sí, que ella le va a hacer igual tal vez el sonido y le va a enseñar el dibujito sí. de la letra y en realidad eh, a veces, o sea, fue solo una pregunta de curiosidad porque esta pregunta no me vino de padres de familia, pero sí he oído de familias que, por Ujú. ejemplo, cuando, rusas específicamente, eh, en- que han aprendido los niños alemán, hablan perfecto ruso, pero Ujú. no pueden leer. ¿Por qué? El conocimiento, como hablábamos, ¿verdad? De que tienen y del sistema en alemán y cómo funciona, no es tan fácil para aprender a leer. Sí, aquí también pasa mucho también con el chino, por ejemplo, ¿sí? Ajá. Y aquí hay muchísimos sistemas bilingües con el chino, ¿ah? Bueno, muchísimos. Sí que hay más que en Europa, ¿no? Sí. Eh, claro, entonces, en este caso, las familias, si conocemos la lengua, pues obviamente les vamos a apoyar, ¿sí? Ujú. Si no conocemos la lengua, por ejemplo, en el caso del chino, pues es complicado, hay que intentar buscarse algún tipo de recurso, sí, que les pueda ayudar Ujú. con este proceso de aprendizaje en un entorno multilingüe, ¿sí? Ujú. Ujú. Porque esto, como lo he dicho antes, como he mencionado antes, sabemos que el multilingüismo sale de casa, empieza en casa Ujú. y se apoya en casa y Ujú. el proceso Ujú. de la lectoescritura, tanto cuando se aprende como cuando se practica, es importante que haya ese apoyo en casa o ese Ujú. acompañamiento en casa, ¿sí? No quiere Ujú. decir que tengamos que hacer los deberes todos los días con el niño, ¿no? Pero sí Ujú. que el simple hecho de que se hable en casa esa lengua va a ayudar. Aquí, por ejemplo, sí que sucede de familias europeas o occidentales que ponen a sus hijos en un sistema bilingüe chino y Ujú. no tienen, se sienten incapaces de poder, o sea, no pueden acompañarles en ese aprendizaje del chino, ¿sí? Ujú. Ujú. Entonces, obviamente sí, ahí se une el hecho de que el inglés y el chino son lenguas muy, muy diferentes, ¿sí? Claro. Ujú. Sí. Entonces, ya, es complicado, es complicado. Sí, Yo creo que lo pero importante es examinar un poco cuál es la situación de la familia y ver cuáles son las estrategias que corresponden a cada familia en concreto, ujú. teniendo en cuenta las lenguas, el tipo de lengua que es, ¿no? O el tipo de Ujú. escritura, si comparten el mismo alfabeto o si utilizan pictogramas, ¿no? O Ujú. Ujú. caracteres como en el chino, ¿sí? O Sí. otro tipo de alfabeto cirílico como en ruso, ¿sí? Ujú. Ujú. Como Sí. todo, no hay una regla, en el tema del multilingüismo no hay una regla que se adapte a todo, a todas las Exacto, situaciones. no hay una receta mágica. No, no. Eso Entonces, es, cada familia es un mundo, cada ujú, combinación de lenguas también, ujú, pero Amelia, nos diste un montón de estrategias, de conocimiento también, o sea, teórico que podemos aplicar a lo ujú. práctico. De verdad, me encantó hablar Muy bien, contigo. muy bien. Eh, Ha sido un placer. y sí, muchísimas gracias. Y bueno, yo voy a subir este video a las familias que lo vean de una vez que escriban sus preguntas, te etiqueten a ti, te busquen para seguirte. Yo voy a poner toda tu información ahí. Perfecto, vale. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias A ti. y
Nos vemos pronto. Venga, nos vemos. Oye, no hemos Ok. comentado mi ambiente tropical y tu ambiente navideño. Sí, ¿verdad? Yo aquí con el suéter, hoy amaneció todo congelado, congelado. Ya, Sí, ya. el carro ni me encendía. Sí. Aquí estamos, bueno, Singapur es como en Costa Rica, ¿no? Verano todo el año Sí. y aquí es la época de lluvias. Aquí llueve todos los Ah, días ahora. Pero bueno, sí, oh, estamos de verano, tiempo de verano. sí, qué rico. Sí. Bueno, ¿tú lo paras ahorita? Venga, lo paro yo aquí. Sí. Ah, bueno, ok, Venga, ok. un saludo, sí, Rebeca. Quedó perfecto, Amelia. Ahora, ¿cómo te sentiste tú? Bien, al principio igual un poco más. Espera, voy a pararlo. Esto luego lo cortamos, ¿eh? Sí, claro, claro. Espera que le diga. ¡Ay, Rebeca! ¡No! Ok.